de los grandes quehaceres románticos, y los artistas tuvieron que entregar sus obras a complacer esa monarquía corrupta y que además hambreaba un pueblo. Ocurrió la Revolución Francesa, cambió las circunstancias, y como toda revolución genera muertes y violencia, pero además lo triste que los pueblos, cuando resuelven levantarse y terminar con la injusticia, siempre no saben qué hacer luego de triunfar la revolución. Y ahí vienen los que se aprovechan de esos esfuerzos humanos de la gente que se agolpa para pelear por sus libertades, y encuentra sustituyéndolo por otros que en definitiva también lo mantienen en las mismas situaciones que estaban antes. Pero salió Delacroix, que uno de los pintores de aquel entonces, fue uno de los artistas románticos que pintó justamente las luchas del pueblo francés por la independencia y la libertad. Sin embargo, allí los personajes tomaban condición de héroes y eran enaltecidos por el romanticismo imperante, mientras que Goya mostraba a la gente como lo que era, con una tremenda crueldad. Hasta cuando fue pintor del rey, pintó a los soberanos como en realidad son. Basta ver la familia real pintada por Goya y se va a dar cuenta que es el único artista que yo al menos lo percibí, el odio que sentía sobre la gente que estaba pintando. Los pintaba tal como eran, con toda la miseria humana que llevaban en su adentro, a pesar de ser los reyes y la monarca de aquella España pirata y tremenda. Pintaba tanto así, era un retratista que pintaba tanto psicológico. Uno puede recorrer los retratos, y yo me tomé el trabajo de hacer todos los días cuando iba al Prado, me iba a visitar retratos por retrato para ver a quién Goya quería y a quién odiaba. Y allí percibí claramente quiénes son los personajes que había expresado el artista, una cierta ternura, un cierto amor, un cierto afecto, y a quien él lo consideraba lo que era. Y entonces me acuerdo, un retrato de la duquesa de Gijón, que fue nada menos que la mujer del primer ministro, que es Manuel Godoy, que era amante de la reina, porque eso era una corrupción total. Pero esa mujer, sin embargo, capaz que apiadado Goya por la infame vida que le hizo vivir su esposo, hizo el retrato para mí más bello que yo haya visto en la historia de la pintura. Si un día van por el Prado, no se pierdan de ver la duquesa de Gijón. Van a ver que el concepto que yo estoy diciendo se palpa, se ve, se intuye. Pero lo mismo pasa con todos los demás personajes. Pero la pintura tiene esa cosa trágica. Cuando el artista realiza lo que debe realizar, como un compromiso con él mismo y con el pueblo que lo rodea, con la gente que lo rodea, asume un rol que para mí es muy importante. Yo diría que es vital, y además imprescindible que se adopte ese tema. El arte es forma y contenido. Forma es la parte como se realiza el cuadro, donde debe haber una idea plástica nueva, distinta, diferente. Es un aporte que se tiene que hacer a la técnica del pintar. Pero además de aportar eso, de crear una imagen nueva, diferente, tiene que además ponerlo el contenido. Y yo creo que el contenido es casi mucho más importante que la parte formal, porque es un lenguaje lo que están empleando. Es como los poetas que escriben versos o los que hacen poesía. Son dos cosas diferentes. La poesía es algo muy elevado. Herrick, un crítico de arte, más que un crítico, era un pensador sobre el arte y sobre la educación, señalaba que la gran admiración a los poetas, porque consideraba que eran
legisladores del mundo, porque resumir en pocas palabras conceptos tan profundos significaba una síntesis tan enorme que solamente los grandes talentos podían expresar cosas con tan pocas palabras. Y me refiero fundamentalmente a uno que también es español, de la época casi que es Antonio Machado, cuando dice un poema que después lo musicalizó Serrat, pero que dice: caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Eso que está dicho en tan pocas palabras está indicando que el camino del artista es un camino sin destino, que la conclusión de las obras no se sabe el destino. Camino que tendrá que cambiar y modificar, pero nunca podrá llegar al final. Es un camino inconcluso. Pero así como para las ideas también pasa lo mismo. Las ideas están cambiantes. Nos aferramos a un dogma y lo llevamos adelante creyendo que estamos defendiendo la verdad total. Y esa verdad no existe. Eso es una gran utopía que figura que la debemos tener todos. La gran utopía del arte, la gran utopía de la política, la gran utopía de todo. Porque ese es lo que hay que hacer, lo que hizo Antonio Machado, dice Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace el camino al andar. ¿Llegaremos a lograr esa utopía? No, nunca. Porque esa utopía siempre va a encontrar otras que van a sustituir y que van a ser más importantes y que van a dejar de lado la vieja utopía que nosotros teníamos. Pero al menos eso impulsa a caminar. Yo le digo a los pintores que están acá que no cesen de buscar, experimentar, desarrollar lo más que pueda su capacidad creativa, sin importarle los éxitos, que eso es mentira, no existe. El éxito es para los mediocres. La posteridad es la única que va a indicar en definitiva si valió o no valió su existencia como hombre, como persona, como pintor. Es solamente trabajando en profundidad, siendo auténticamente un creador serio, que se entregue de lleno a esta tarea maravillosa que es la de poder crear y de esa manera marcar un hito en la historia del lugar donde está viviendo, que en definitiva termina siendo un hito de la